Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén sobrellevando de la mejor manera posible esta pandemia, esta situación complicada en la que nos encontramos. Tengan en cuenta todas las recomendaciones posibles. Bien, el tema que nosotros vamos a trabajar en esta oportunidad, es la argumentación, el texto argumentativo. Y para eso elegí una cita de Jorge Luis Borges que dice así: feliz el que no insiste en tener la razón, porque nadie la tiene. Vamos a ver qué es esto de argumentar. Argumentar entonces es algo que realizamos en forma cotidiana, ya que la capacidad de hacerlo es la que nos caracteriza como seres racionales. Desde el momento que conseguimos dar razones explícitas, argumentos de nuestras afirmaciones, punto de vista, a los otros, iniciamos el camino de la razón dialógica, que nos llevará a relacionarnos con los demás e intentar justificar las razones de nuestros pensamientos o miradas sobre el mundo y las cosas. Eso es argumentar. Vamos a ver el discurso argumentativo, cuáles posturas tiene, porque no nos olvidemos que al hablar de argumentación, ya pensando en un punto de vista o en una postura que tenemos acerca de un determinado o de determinados temas. Entonces, el discurso argumentativo posee tres posturas distintas, ¿sí?, que llevan a esto que se llama la convergencia crítica. La primera postura es la postura estratégica. En esta, el que argumenta no ve a su interlocutor como alguien que puede tener un punto de vista válido y distinto sobre un tema. Su argumentación es persuasiva, es decir, intenta convencer, es retórica, es decir, no acepta otro punto de vista distinto, ¿sí?, y apunta a forzar la opinión de su destinatario, imponer su punto de vista o refutar el argumento contrario. La segunda es la postura comunicativa divergente. La argumentación en este caso tiende a la resolución del desacuerdo, pero con el presupuesto de que el acuerdo va a favorecer la opinión propia y no la del oponente. O sea que fíjense que acá sigue prevaleciendo la opinión propia. La tercera postura es la postura comunicativa convergente. Acá no se enfrentan los interlocutores entre sí, sino que ambos establecen una alianza para enfrentar y resolver el problema. Fíjense que la tercera postura es la más importante porque en realidad no tendríamos que tratar de imponer la opinión a nadie, sino más bien tratar de encontrar consensos. Bien, ¿qué clases de argumentativos tenemos? Por un lado tenemos los textos argumentos científicos, en los cuales encontramos textos filosóficos, psicológicos, lingüísticos y teológicos. Tenemos los textos argumentativos legales, como sentencias, recursos o apelaciones. Los textos argumentativos como el ensayo, que es un texto en el cual se expone sobre un tema determinado y se argumenta sobre él. Los periodísticos, que son los que nos vamos a centrar nosotros, editorial, cartas de lectores, páginas de opinión. Los debates orales, foro de opinión, mesas redondas, tertulias. Los publicitarios, que nos venden algún producto. Y los propagandísticos, que lo que buscan es intentar un cambio de conducta, que las personas sigan determinadas actitudes. En el caso de la pandemia que estamos viviendo, aunque hay muchísimas propagandas que apuntan precisamente a tomar ciertas medidas, a tomar conciencia de las acciones que podemos llevar a cabo para cuidarnos, más que nada. Bien, estructura argumentativa o de los textos argumentativos. Por un lado tenemos la introducción, que es una breve exposición en la que el argumentador entrega antecedentes del tema a tratar e intenta captar la atención del destinatario. La tesis, que muchas veces la tesis aparece escrita y otras veces hay que deducirla. Después tenemos lo que es el narrativo, que está compuesto por los argumentos, razonamientos empleados para convencer al destinatario o para demostrar la tesis, el contraargumento, que es la postura propia de los detractores de la tesis, que debe ser refutada por el argumentador. Y por último, tenemos una pequeña conclusión, que es como una breve recapitulación de lo que se expuso o la resolución a la que se ha llegado luego del leer o el análisis de la tesis. Vamos a ver ahora cuáles son las estrategias argumentativas que me pueden servir a mí para convencer de mi punto de vista. En primer lugar, tenemos la ejemplificación o el uso de ejemplos, que son los casos particulares que se utilizan de manera incuestionable para fundamentar una regla. En este caso tenemos una pequeña historieta sobre el uso del yo-yo. Fíjense ustedes, y él le dice que cada uno lo utiliza
de acuerdo a su tonalidad. Entonces ella le exige un ejemplo. Y llega Manolito mostrando como un ejemplo vivo de cómo se utiliza el yo-yo de acuerdo a la personalidad de cada uno. Entonces la ejemplificación lo que hace es mostrar casos particulares. Por otro lado, relación o analogía. En esta clase de argumento lo que se hace es confrontar o relacionar diversos elementos o fenómenos. Estas comparaciones a veces son por oposición y otras diferentes o por parecidos también. ¿Sí? En este caso, ella es la madre y se la ordena, pero que ella es la hija y que las dos se graduaron el mismo día. Por otro lado, la refutación, que es cuando se contradice un argumento o su falsedad. Dice el ejemplo: afirmar que el sistema de castas del hinduismo es la raíz de los problemas económicos de la India es riesgoso. Los especialistas aún lo debaten. Y una muy similar es la contradicción. Refuta el argumento opuesto, pero reconoce que ciertos puntos de vista son válidos. Ejemplo acá. Aunque es cierto que las muertes no han aumentado, los casos siguen muriéndose. Fíjense que hay una pequeña concesión a ese argumento. Por otro lado tenemos la pregunta, que es una pregunta que se plantea o varias preguntas que se plantean, pero no con el fin de que el interlocutor las responda, sino que es para que sobre todo el lector o el interlocutor reflexione sobre el tema del que se está hablando. En este caso Mafalda, fíjense que dice: millones y millones de personas vivimos en el mundo y al fin de cuentas, ¿para qué? ¿Para qué estamos todos en este mundo, digo yo? Manolito le dice: ahora voy algo apurado, pero déjame ver si puedo averiguártelo para mañana. Cuando en realidad Mafalda lo que está planteando es una pregunta que no tiene una respuesta clara. Sí. Esa es la pregunta retórica. La última estrategia que vamos a marcar acá es la ironía. ¿Qué es la ironía? Es el contraste que se produce casualmente entre dos cosas y que parece una broma. Es un modo de expresarse en el que mediante entonación, los gestos o la burla se da a entender algo distinto de lo que se dice. En este caso la mamá de Mafalda le dice: Mafalda, y Mafalda le dice: no tengo por qué obedecer a nadie, mamá, yo soy el presidente. Y la madre le contesta: y yo soy el Banco Mundial, el Club de París y el Fondo Monetario Internacional. Obviamente irónicamente en modo de burla. Y Mafalda le dice: hay que reconocer que estuvo astuta. ¿Sí? Bien, chicos, este es sobre la argumentación. Van a tener una actividad para resolver. Espero sus preguntas, sus consultas y sus tajos. ¿Sí? Saludos, me despido y ya nos vamos a estar encontrando.